Hoy vamos a sumergirnos en los detalles del punto que hace único al sacón Granny. Si viste el video anterior ya conoces este cardigan especial, tejido con amor y pensado para brindar estilo y confort. En este video te mostraré cómo se teje el punto que le da esta estructura increíble y que puedes usar en otros proyectos. Gracias a su construcción sin costuras, cada parte se une de manera fluida, creando una prenda cómoda. Y por supuesto, el punto que aprenderemos hoy es clave para lograr ese efecto. Como pueden apreciar en la fila anterior, tenemos un grupo de 3 puntos altos tejidos, o lo que he llamado en inglés cluster. Lo que vamos a hacer en esta fila, como estamos observando, es tejer en cada uno de esos puntos altos un punto alto incompleto para así hacer 3 puntos altos tejidos juntos. O sea, cerramos todos juntos. ¿Ven? Queda como un triángulo. Para separar uno del otro hacemos 2 cadenas. Y pasamos al siguiente grupo. Ven que tenemos 3. En el primero picamos, enganchamos hebra, me quedan 3 lazadas, cierro las 2 primeras y no lo termino. Paso al segundo. Cierro las 2 primeras, me queda incompleto. Paso al tercero. Cierro las 2 primeras y me queda incompleto. Ahora tengo 4 lazadas. Tomo hilo y cierro todas juntas. Ese es mis 3 puntos altos juntos. ¿Sí? Entonces, vamos a observar bien cómo queda la trama. En una fila tengo clusters, que son las que quedan abiertas como un abanico. En la siguiente fila hago 3 puntos altos tejidos juntos. Cuando vemos la prenda entera notamos que el sacón se teje en su ancho, no de abajo hacia arriba. Primero se teje el panel de los grannies y luego le agrego al panel de ambos lados la espalda y la delantera correspondiente, por lo que este punto se teje de lado a lado. Por eso se ven que los clusters están rotados. Si te encantó este sacón y si aún no has visto el video donde muestro cómo quedó la prenda terminada, te dejo el enlace en la descripción como el de la página donde puedes encontrar el patrón. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. Nos vemos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.